Hola chicos, bienvenidos. Vamos a arrancar con las tablas de derivadas, con las reglas de derivación. Vamos a ver estas primeras que tienen ustedes en sus copias, en sus cartillas. Presten mucha atención, voy a nombrarlas, voy a dar alguna teoría para que sepan bien cómo es el tema de las reglas, ¿sí? Cuando ustedes tienen y es igual a k, cuando ven que no está la x, eso es una función constante. Eso es una función constante. Cuando ustedes vean que la x no está, es constante. Por lo tanto, su derivada siempre va a ser 0. Entonces toma nota. Regla 1. La derivada de una función constante siempre es 0. Por ejemplo, te pueden dar de esta manera. Y es igual a 2. Su derivada es 0. Porque no tiene x, es una función constante. Si yo tuviera, por ejemplo, de esta forma, y es igual al menos 5 octavos, su derivada es 0. Si tengo, por ejemplo, así, y es igual a la raíz cuadrada de 7, es una constante, su derivada es 0. ¿Sí? Que quede claro eso. Entonces, la derivada de una función constante siempre será 0. Bien. Vamos con este caso. Y es igual a x. ¿Tú recuerdas cuando vimos función lineal? ¿Cuándo una función se define como lineal? Cuando la x está elevada a la potencia 1. Esa función lineal, cuando vimos ese tema, estaba compuesta por una pendiente y una ordenada al origen. En este caso solamente pusieron así, y es igual a x. La derivada de una función lineal es igual a su coeficiente. Entonces, ponemos aquí, esto es una función lineal. Ya saben por qué, ¿ok? Entonces, su derivada es igual a su coeficiente. ¿Quién es su coeficiente? Mira, el 1. Y tenés también de esta forma, también es una función lineal. Su derivada es igual a su coeficiente k. Veamos ejemplo para ver si queda claro eso. Pongamos que yo tenga, por ejemplo, y es igual a 7x. Su derivada es 7, su coeficiente. Supongamos que tengas así, y es igual a x sobre 9. Sigue siendo una función lineal. No es racional porque no está abajo la x. Tengo un número. ¿Quién es su derivada? Su coeficiente. ¿Quién es su coeficiente? Fíjate, es un noveno. ¿Por qué, profe? Porque aunque tú no veas nada aquí, aquí está el 1. Y su coeficiente, el que acompaña aquí es, fíjate, un noveno. Que quede claro eso, ¿sí? También te pueden dar de esta forma. Y es igual a 5x sobre 12. ¿Quién será su coeficiente? ¿Quién será su derivada? Su derivada es 5/12 avos. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Genial. Vamos por esta ahora. Esta la tienes también en tu cartilla. Eso es lo que llaman la función es una potencia, perdón, porque cuando yo hablo de función potencial es otra regla. Esta es la potencia. Sn puede ser cualquier número. Aquí yo le voy a poner que n pertenece a los reales. ¿De acuerdo? Sn puede ser una fracción, puede ser un número entero, un número natural, puede ser un número irracional, puede ser cualquier número, ¿sí? Su derivada es z, fíjate. Su derivada es z. Y prima es igual. Ese exponente lo pasás multiplicando. Y el exponente queda disminuido en una unidad. Esa es su derivada. Y vamos a hacer varios ejemplos porque aquí tenemos muchas trampas, muchos casos distintos. Fíjate. Ponele que tú tengas así. Y es igual a x a la octava. ¿Sí? Recuerda, n puede ser cualquier número. En este caso es 8. Su derivada va a ser 8 por x a la séptima. ¿Por qué la séptima? Porque 8 queda disminuido
en una unidad. Si tú quieres ser exigente y sigues con la regla, lo puedes colocar así, como está en la tabla, ¿lo ves? Y luego resolves. Y prima es igual a 8 por x a la z. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, así, x a la menos 2? Y es igual a x a la menos 2. ¿Qué dice la regla? Fíjate, su derivada va a ser, bajamos el exponente por x a la menos 2 menos 1. ¿Se entiende? Entonces tendrías que y' es igual a menos 2 por x a la menos 2 menos 1 menos 3. ¿Sí? Si tú tienes tiempo en el examen, te recomiendo que saques ese signo negativo, o sea, que lo inviertas para que quede mejor. Por ejemplo, así. Esto me va a quedar de esta manera, ya que ese menos hace que se invierta, ¿sí?, la base. ¿Se entiende? Muy bien. Otros casos que suelen dar, por ejemplo, así. Así como está, fíjate que no parece esta regla, pero sí lo es, solamente que hay que transformarla. ¿Cómo la voy a transformar? Fíjate, recuerda del secundario, esto es lo mismo que yo lo coloqué de esta manera. ¿Recuerda? Si yo pongo eso en el numerador, ¿quién aparece? La potencia negativa. Y si yo resuelvo la potencia negativa, vuelvo a la misma expresión. Entonces ahí me permite aplicar aquellas reglas para poder derivar. Entonces voy a derivar, fíjate. Y' es igual, el 5, ese lo dejas ahí. ¿Quién es el que baja? El menos 4 por x a la menos 4 menos 1. Estoy aplicando lo que dice la regla. ¿De acuerdo? Entonces ahí que tenemos que y' es igual, más por menos menos, 5 por 4, 20. Por x a la menos 5. Y para que quede bonito, y' es igual a menos 20 sobre x a la quinta. Y ya tenemos la derivada. ¿Mejor? Perfecto. Porque ahora voy a darte una situación completamente diferente. ¿Qué pasa si me dan de esta manera? Con raíces. Tú tienes que ver que se parezca a esta. Y así como está, no se parece. Pero si tú recuerdas, en el secundario nos enseñaron a cómo transformar una raíz como exponente. Recuerda que es una potencia fraccionaria. Entonces, este es lo mismo que lo coloquemos de esta forma. X a la 7/4. El denominador es el índice de la raíz y el numerador el exponente del radicando. Ahora sí estamos en condiciones de aplicar la regla x a la n. Recuerda que ese n puede ser cualquier número, ahora es una fracción. Entonces derivemos, y' es igual, bajamos 7/4 por x a la 7/4 menos 1, queda disminuido en una unidad. Entonces y' es igual a 7/4 por x, resolvemos eso, 4 por 1 son 4, 7 menos 4 son 3, me queda elevado a la 3/4. Y no te olvides de transformar eso a una raíz. Entonces voy a tener y es igual a 7/4. Y recuerda, el denominador representa el índice de la raíz y el numerador el exponente del radicando. Y ya tenemos nuestra derivada. ¿Se va entendiendo? Como verás, aquí tenemos muchas situaciones distintas. Y vamos a una más, para que ya tengamos el tema claro. Por ejemplo, fíjate, que nos den de esta manera. Fíjate, intenta que quede como dice la regla, y es igual a x a la n para poder aplicar su derivada, que es esta. Entonces vamos a intentar transformar esta expresión. Fíjate, primero que nada, a esa raíz la expreso como x a la 1 medio. ¿Se entiende? Recuerda, denominador es el índice de la raíz, numerador el exponente del radicando. Y ahora y es igual a 2
por x a la menos 1/2. Fíjate, ¿qué pasó? Subimos todo esto al numerador y aparece la potencia negativa. Ahora sí estamos en condiciones de aplicar la regla de derivación, que sería y' es igual a 2, bajamos el menos 1/2 por x a la menos 1/2 menos 1. Y' es igual, se simplifica, me queda menos 1 por x, resolvemos eso y me queda a la menos 3/2. ¿Sí? Y para que quede bien bonito, queda esto de esta forma. Lo bajamos y ya tendríamos la raíz cuadrada de x al cubo. Denominador, índice de la raíz. Numerador, exponente de radicando. Y ya tenemos nuestra derivada. Bien. Eso es todo, chicos. Bendiciones. No bajo los brazos porque hay que aprobar el segundo parcial. Chao.